creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente desde el inicio, el podcast. Un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones creativas. Y en esta ocasión nuestro invitado especial es un chingonazo, protagonista de la publicidad actual en México, presidente del jurado en los IAB Awards y VP de la agencia Olive. Omar Fabián, qué chingón que nos recibes en tu casa, cabrón. ¿Qué pasó, mi carnal? Bienvenidos. Muchas gracias. Arranco la charla contándote de dónde surgió el tema de hacer desde el inicio y básicamente Sí. la idea me salió cuando yo era morrito en la escuela. Iban y llegaba así el vicepresidente de no sé dónde y sus leones de oro y sus clivos y la chingada. Pues yo, un cabrón de la UAM Azcapotzalco de hace millones de años, ahí con los tacubos. Claro. Pues yo decía, brother, pues qué chingón tu peli, tus premios y tal, pero pues ¿cómo le hago yo a un cabrón de Azcapotzalco en la UAM Claro. para hacer lo que tú hiciste, ¿no? Totalmente. Y los invitados lo que hacemos es despojarlos de sus premios y de su pedo y regresarlos a cuando tenían esos 22, 23 añitos que ahorita ya nos contarás. Claro. Y ponerlo en la misma silla de otro cabrón que te está viendo del otro lado de la pantalla y que el güey Sí. diga, puta, este güey que es una pinche pistola y hace la creatividad para Netflix y la chingada. ¿Cuáles son sus pininos? Claro, ¿no? güey, Que ¿cómo ya. arrancó este cabrón? ¿Dónde comía garnacha, sabes? Subía al metro, no, ¿sabes? Porque yo divertido, güey. quizás estaba oyendo este pinche podcast en el metrobús hasta la madre, ahogado de gente. Entonces, ahí es donde queremos llegar. Entonces, Muy bien, esa me nos surge encanta. la primera pregunta. ¿Dónde inició Omar Fabián? ¿Dónde arrancaste? ¿Dónde estudiaste, güey? ¿Dónde estudié? Pues ha sido como una serie de como eventos que se han ido conectando de forma muy extraña. Quiero empezar desde cuando estaba, por ejemplo, en la prepa que Chingón, mejor. no sabía absolutamente qué coño iba a hacer, ¿no? O sea, yo Ese me- es de todos, güey. Todos, ¿no? ¿Qué Sí, vergas voy a hacer, güey? Y eso, pues, digo, que quien lo escuche y aliviánese si no sabe. O sea, yo todavía hoy no sé si estoy haciendo realmente lo que ya tenía que terminar haciendo, En la ¿no? vida. Igual y no se acaba esto nunca, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía qué hacer, pero sí sabía que no me gustaba. Y ese es como algo que toda la vida me ha funcionado. Entonces yo sabía que como que la matemática, como que la cosa muy exacta, La contabilidad. la contabilidad o la ciencia, no estaba yo muerto. O sea, de hecho, todo lo que terminaba reprobando o lo que ya no me daba la cabeza, pues sí era por lo general o algo que tenía que ver con ciencia química y esas Ciencias ondas. exactas. No, pues no le daba, ¿no? Pero pues sí veía que fluía cuando ya me metía como cosas más artísticas. Como que de forma natural esa parte, ¿no? Del cerebro que te funciona, Que te creativo, funciona te va más. diciendo por dónde es el pedo. Te va diciendo por dónde. Entonces, y sobre todo cuando estás en ese momento, pues estás bien chavito, no has vivido un montón de cosas. Entonces como que no te has medido tan bien. Y eso es lo que traes además inmediato pues de niño, ¿no? O sea, de dibujar y todo este rollo más creativo. Entonces pues bueno, cuando tuve que elegir, yo lo que pensé fue, bueno, pues voy a descartar todas las cosas que tengan que ver como Para elegir la carrera. Para elegir carrera y dije, mira, diseño gráfico. ¿Qué significa el diseño gráfico? No tengo idea. Pregunté como gente cercana y todo. Entonces ya me contaron. No, mira, es que sí tiene que ver como con dibujo. O sea, dibujas a fuerza y luego pues ¿Para quién le hay preguntaste eso, güey? creatividad. Tú tienes un rotulista, A güey. un tío, güey, que está claro. No era rotulista, pero hacía. No tenía yo idea hasta que le pregunté, pero el güey hacía como el diseño editorial para cosas de gobierno. Órale, ¿no? órale, Trabaja en órale. gobierno. Pero ya Como había que un hacía approach dibujos. ahí al... Había un approach, entonces fue como, oye, pues ¿qué haces ahí? No, pues mira, haces tal cual, ¿no? Ya, perfecto, voy a estudiar eso. Y entonces, en mi cabeza, mi goal inmediato era ilustrar. Ok. Voy a estudiar diseño gráfico para ilustrar. Y encontré que justo estudié en la UNAM, en la carrera llegabas como a cierto momento, como a partir del séptimo semestre, elegías una especialidad. Ok. Entonces, chécate nada más, para que te des una idea. Era el momento en que tenía que elegir. ¿Qué año fue eso? Era, no sé, 1998, 2000, por ahí, güey. Y entonces tenía que elegir entre
si me iba hacia algo que tenía que ver con editorial, que me gustaba mucho, pero no sabía que lo editorial igual ya no iba a ser hacia allá la onda. Ajá. Había una especialidad muy curiosa que era diseño por computadora. Ah, claro. Dije, ay, cabrón. Y luego estaba... Pero si hablas inglés y sabes computador, ya está, cabrón. Exacto, ¿no? Dije, no, con eso ya la voy a armar. Y luego estaba ilustración, ¿no? Entonces, en unas materias previas empecé a hacer cosas como con aerógrafo y demás. Y justo ahí me di cuenta que ese no era necesariamente mi rollo como de ilustración o de diseño a mano, porque no me gustaba que no hubiera vuelta atrás. O sea, como que si se te chorreaba tantito algo, pues ya te fregaste, ¿no? Tienes que volver a empezar. Claro, claro. Y entonces encontré que cuando hacías algo en computadora, eso se eliminaba. Undo. Había undo, güey, control Manzanita C, U. O manzanita U. Entonces dije, perfecto, güey, es por ahí. Me metí a ese rollo y entonces todo empezó a coordinarse porque empezaba este rollo como de digital, empezábamos a conectarnos a internet. Mis clases de diseño por computadora eran... Lo que te enseñaban era hacer websites. Pero lo hacías en la escuela, ¿ya había ese pedo cuando tú estabas ahí? Ya había computadoras, pues. Había computadoras. Entonces, hemos blancas. Entrevistado a verdaderos ancianos. Y no había, ¿no? Claro, ¿no? Cuando estaba en la UAM, pues no había, güey. Había un centro de cómputo y había Commodores de Amigas, ¿no? Esas mamadas. Y programación y tal. Acá ya había, ¿no? Ya habían pasado algunos años también. Sí, ya había. Qué chingón. Había CorelDRAW. Claro, CorelDRAW. Y esos programas, ¿no? Que ya algunos Paint, ¿no? Que algunos ya fueron. Y incluso había, fíjate qué cagado, había una computadora en la Pacatlán, que ahora es la FES Cacatlán, me parece, que estaba en la biblioteca. Tenías que sacar permiso para usarla. Y era una Silicon Graphics. Ah, cabrón, no, pues eso ya hacía muy pedorrón. Cámara. Y entonces, pues claro, ibas ahí, la gente regularmente iba, pues no sabía cómo sacarle potencial, pero lo que hacía era abrir algunos modelos 3D. Órale. Que era la única máquina ahí que podía como reproducirlos. Y entonces veías que, incluido yo, ibas, como que la apartabas y le ponías play a videitos de un objeto girando, ¿no? Y eras como que, wow. La estoy usando la Silicon Graphics. Estamos en el futuro. Sí, y pues nada que ver. ¿Ya había profesores que te enseñaban ese pedo o más bien fue autodidacta? ¿Tú te metías a ese pedo? Me empezaron a enseñar cosas. Sí te enseñaban cómo hacer websites, te enseñaban cómo usar una madre que se llamaba Director, que era para hacer presentaciones que luego metías en CDs y luego esos CDs se los dabas a alguien y los reproducían y era interactivo. Te enseñaban un poco de modelado 3D. Mi primer book fue en Director. Me lo hicieron por ahí. Seguro, güey. Y luego, pues, ya ahí me empecé a dar cuenta que por ahí la onda me gustó. Y pasó algo que como que sí me marcó mucho, que fue la gran huelga de la UNAM, de no me acuerdo qué año. Ah, claro. Del Mosh. Del 2000, ¿Señor productor? 2002. 2000. Bueno, pues del 2000, la del Mosh. Así. Entonces, de hecho salí... Que era mi compa. No era mi compa, güey. Pero salí en TV Azteca en las noticias al lado de ese güey, porque lo estaban entrevistando y él decía, no, sí, que no sé Revoltosos, qué. Y yo estaba ahí al lado y yo decía, ¿qué onda? Estuvo muy chistoso. Y me vio mi mamá y entonces pensó que... Ya estabas metido en el movimiento. Estaba en el pedo, ¿no? Pero bueno, no pasó nada. No pasó mayores. Pero, pues pasa la huelga y como que todo, o sea, pasaron meses y como que todos mis cuates estaban muy preocupados por volver a estudiar y luego cuándo iban a acabar y no sé qué. Y pues a mí ya me picaba la costilla, ¿no? Ya quería hacer algo más. Y como ya había empezado a aprender mucho el tema de los websites, me clavé, ¿no? Claro. ¿Qué pedo con internet? Y me iba a casa de mi hermano a conectarme a internet porque yo no tenía... Con tu módem. Con el módem que le hacía... Sí. Y era todo un show y descargar una imagen, pues tardabas muchas horas, ¿no? Pero me latió. Entonces me empecé a meter en eso y entonces, curiosamente, después el papá de un amigo me dijo, oye, me contó mi hijo que tú estás haciendo websites. Claro. Que es la nueva onda. Es la nueva onda. Y, güey, casi nadie sabe hacer websites. Entonces, ¿cómo ves? Me está preguntando otro amigo que si no le recomiendo a alguien porque tiene un proyecto. ¿Cómo ves? Pues igual te gusta. Dije, pues ahora le va. Y ahí fue mi primer pisada como en la publicidad, porque resulta que el cuate que necesitaba el website
estaba en una agencia de publicidad, pero en la parte de medios. Y entonces él necesitaba hacer un website para una marca, ¿no? Entonces le dije, pues va. Que por ahí quizá fue por ahí cuando nos conocimos, que tú hiciste la primera página de Bunch of Monkeys. Exacto. En Flash, ¿no? En Flash. Y entonces, claro, ahí fue mi primer paso. Oye, pero espera, no deja parar tantito ahí. Claro. Ya no, la parte de ilustración digital, que también yo te conocí medio en esa onda, que tú ilustrabas viejas, güey. Ya me acuerdo. Viejas encueradas. El extinto proyecto Pornocha. Sí. Que, de este proceso de las viejas encueradas, ahí se quedó. O sea, fue como, ya no ahondaste más en ese pedo. ¿Cómo fue? Porque en eso me acuerdo que tú eras como muy pionero. O sea, teníamos un amigo en común que hacía ilustración con aerógrafo. Ajá. The One We Don't Talk About. Exacto. Y tú hacías como el símil, pero digital, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque como que muy poca gente se metía al tema digital. Eso. Claro, porque nosotros hacíamos esa parte en Reforma, en el departamento de ilustración del periódico, pero era muy distinto y tenerlo como alguien que hacía como su arte en digital era... Bueno, man, sí, era como puede ser. Sí, total. Pues empezó a pasar en paralelo porque justo, empiezo a hacer estos websites y luego otros amigos me empiezan a conectar con otros cuates. Entre ellos tú, ahí nos conocimos, que fue el buen Morbito, que de pronto dijo, oye, pues anda buscando este cuate a alguien que le entre a hacer su site. Y que no había mucha gente, ¿eh? Yo recuerdo que en realidad en ese entonces era una mina de oro porque habían 3 cabrones que hacían eso, ¿no? Había 3 cabrones y a la par, ahí, por ejemplo, pues bueno, yo me puse a freelancear, luego ya no terminé, me faltaba un semestre, no terminé la carrera porque cuando terminó la huelga, pues yo ya llevaba un rato trabajando. Claro. Entonces, como que eso a algunos maestros no les gustó. Y no me daban chance. O sea, yo les decía, oye, es que me tengo que ir a chambear. Y entonces decían, bueno, pues me vale. No entregaste. Cero. Entonces, bueno. Ya me salí de ahí, seguí haciendo freelance. Y entonces regresó esa cosquilla de, oye, güey, ¿te acuerdas que tú querías ilustrar? ¿Por qué no lo empiezas a hacer en la compu, no? Claro. Y empecé a ilustrar. Se conectó con que también había terminado con una novia. Justo salí de la universidad. Bueno, cuando ya dejé de ir, terminé con mi novia. Entonces, en esos momentos de soledad, que ya entre que trabajaba algunas cosas freelance y tenía chances, pues me puse a hacer esas ilustraciones de morras, ¿no? Y entonces ilustraba ahí como con vectores y luego qué chido. Como que calcaba trazabas, cosas. Escaneabas y luego hacías el vector y sobre eso ya hacías el Photoshop. De las dos. Okay. De hecho no era Photoshop, lo hacía todo en Illustrator. Órale. Y entonces había más cabrón todavía, ¿eh? Pues sí, había una parte que hacía directo, o sea, tal cual, ¿no? Dibujaba, escaneaba y luego ya vectorizaba. Y algunas cosas, buscaba muchas fotos en internet, armaba yo como la posición como yo quería, así a la modelo, digamos, mi modelo ahí, y luego ya la calcaba con vectores, ¿no? Y había varias formas que lo hacía, pero entonces me empezó a divertir. La verdad es que no lo hacía ya más que por gusto, pero empezó a tener onda, güey. Entonces, como sabía hacer websites, me hice un website. Y ahí pues reventó ese proyecto, ¿no? Que era la época de Pixelcock. De Pixelcock, ahí nació Pixelcock. Que ahora conserva ese @ de Pixelcock en Instagram. Y chingón, sí. La gente, incluida mi hija, Pixelcock. Cámara. Pues sí, ni modo. Pero pues ya me lo quedé. Pero era mi seudónimo, ¿no? Entonces era como mi seudónimo de artista. Y pues pude exponer en varios lados, vendí un par de ilustraciones, como que aprendí varias cosas de ese mundo y también conocí a otras personas con las que, por ejemplo, hoy trabajo también, ¿no? O tengo amigos, ¿no? Y, entonces, como que ya llegó un momento en que terminó esa parte de ilustrador, medio publiqué unas cosas, libros, no sé qué. Y luego ya entré seguiste con los sitios de... Seguí con los websites y luego ya en la evolución, como que me empezaban a pedir clientes como de... Oye, y fíjate que ahora también estamos haciendo unas cosas que se llaman banners, que son como anuncios normales de cualquier otro, o sea, los que ves en una revista, pero ahora en internet. Son más chiquitos y animados y no sé qué. Qué chido, porque es como la prehistoria, ¿no? De la prehistoria, güey. Prehistoria, güey. Sí. Entonces... Hoy, por ejemplo, pues los banners siguen funcionando para ciertas cosas, ¿no? Cuando tienes campañas más programáticas de otro tipo. Pero bueno, en ese entonces era lo más cabrón que podías hacer.
Y bueno, le entré ahí, empecé a hacer una como dirección de arte justo de animación de banners. Fíjate qué cagado. O sea, oye, si alguien te dice pues, que era director de arte de animación de banners, pues, te vas a reír. Sí, claro. Pero en ese entonces era como muy acá, ¿no? Entonces entré a un lugar que se llamaba AdMotion, que ahí también... ¿Que ese fue tu primer contacto ya con una agencia de publicidad? Ya en forma, sí. Previo había había empezado a hacer como cosas, te digo, freelance. Había hecho... estaba trabajando también con este cuate que conocí, justo que fue con quien entré a la publicidad. Empezaba a hacer cosas, pero ya en forma, ahí fue. Okay. Y mi primer marca con las que trabajaba ahí, pues era Procter & Gamble y eran... Ya como ya estando tú en la agencia. Sí, ya como de agencia. Y de ahí pues ya me fue para el real, ¿no? Pero hacía solamente esa parte de banners y como campañas digitales. Y luego entró social media y empezaron a subirse cosas a lo digital. Claro, porque todavía no existía el Facebook y esas cosas, güey. Nada. Claro. No existía. No, o sea, el panorama era muy distinto. O sea, tu campaña digital era un micrositio y banners, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando en algún momento salgo de AdMotion, me presentan un proyecto para abrir una agencia de creativa dentro de una agencia de medios, Okay. Starcom. En Starcom. Y ese lugar se llamaba Pixel al inicio. Y luego pues me estaban ofreciendo como ser director creativo ahí. Y dije, pues órale, ¿no? Pues no sé exactamente qué hace un director creativo. Porque yo venía más de diseño y de arte, ¿no? Claro. Pero bueno, pues dije, seguro me rifo. Le entré y pues empezamos a hacer cosas más interesantes. O sea, ya me empecé a dar cuenta dentro de una agencia más grande y sobre todo que estábamos dentro de una agencia de medios en realidad. Sí, que en una agencia creativa, ¿no? Las posibilidades eran otras. Que aparte no era una agencia creativa, o sea, es una agencia que vende medios. Y era crear esa área creativa dentro, ¿no? Entonces, claro. fue mucho aprendizaje. Claramente, pues fue un rollo de muy como profesional que no sabía que era profesional. O sea, nunca te das cuenta como que ya estás con las manos en el lodo, ¿no? Pero entonces entre que aprendía cómo se hacía, medio usaba pues lo que había aprendido de diseño a mi favor, porque pues no, aunque estaba como más haciendo dirección creativa, pues no necesitaba a fuerza a alguien que me ayudara con un diseño, porque yo lo podía hacer. Tú los hacías, claro. Y entonces empecé como a entender cómo funcionaba también la parte digital o el pensamiento digital cuando hacías algo que no era digital, cuando lo hacías más para el mundo real. Claro. Y la visión es muy distinta, güey. No, porque... que a mí me encanta eso. O sea, en tu caso en especial, a diferencia de algunos creativos que hemos platicado y tal, yo siento que tú... aparte fueron como de los que conocí en mi camino, que tú estuviste en este inicio de la era digital, sí. Literal como en lo que hacemos hoy, ¿no? Es decir, sí. Estos precursores del modem, güey, ¿no? Claro. De hacer el banner en Flash y estas mamadas, sí. Y cómo fue cambiando, ¿no? Y que eso es interesantísimo y me encantaría que nos cuentes eso, o sea, cómo... fue esa transición y cómo fue entrando ese pedo, porque te tocó la entrada, pero estaba el Hi-Fi y luego tu ICQ y ¿no? Y estas mamadas MySpace, MySpace, ¿no? Todo este rollo. Sí. Que fueron esos precursores de la entrada, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Que es como un parteaguas de las redes sociales. Sí, pues, o sea, la transición fue muy chistosa. Yo, o sea, de hecho, en algún punto no quería meterme de lleno a la publicidad per se. O sea, como que yo decía, no, yo hago digital y yo soy otra cosa, ¿no? Entonces trataba de no meterme tanto. Cuando ya empecé a ver como... había como bandos, ¿no? O sea, había quien decía... Ya dejen de estar gastando dinero en esas cosas digitales porque no van a pegar. El comercial de tele y del billboard. La tele, ajá. O era, adáptame ese anuncio, el billboard que está acá, hazlo chiquito y que sea un banner, güey. Ya, tan. Había como un bando que era muy defensor de como de lo tradicional y luego había otro que ya empezaba a hacer cosas muy locas que no se habían visto. Entre ellos, pues yo me acuerdo de ese entonces justo cuando hacía Pornocha. Empezó el grupo W, ¿no? Que de pronto estos cuates de Saltillo que estaban haciendo cosas increíbles. O sea, como que cada diseñador que estaba en lo digital tenía su website y empezaba a hacer sus propuestas, ¿no? De animación o de lo que fuera. Y
empezaron a entrar a la publicidad porque los publicistas que tuvieron visión de ese entonces... Dijeron, no mames, pues, para allá va el pedo, güey. Sí, dijeron, no mames, necesito un programador, no necesito, ya no necesito un copy, necesito alguien que de meta al desarrollo. Y entonces empezaron a jalar banda. Empezó a ser estaba muy curioso porque realmente ese proceso fue, aunque son años, pero ya lo ves de lejos y fue muy corto, güey. O sea, entre que tus campañas eran, hazme un buen website y hazme unos banners, luego los creativos, cuando ya tenían ese brazo digital en sus agencias, empezaron a hacer cosas más locas, ¿no? Entonces empezaban a experimentar con cosas que hoy son muy normales, como, no sé, por decir, reconocimiento facial o cosas que tengan que ver con realidad aumentada o con crear algo físico que viene de un input digital, todas estas cosas que hoy ya son como del día a día. En ese entonces eran las cosas que se les ocurrían. Claro. Y eran las había que desarrollar también el programa para ese pedo, o sea, habría que hacerlo. Habría que se me ocurrió esta mamada, a ver si se puede hacer. Sí, exacto. Entonces pues tenías a los desarrolladores, al diseñador, al creativo, viendo cómo se hacía y terminaban siendo pues las grandes ideas de ciertas campañas. Y cuando vino ya como entre de Hi-Fi, no sé qué, MySpace, luego Facebook, redes sociales, todo lo demás se fue a la mierda. Claro. Porque cuando, me acuerdo perfecto al inicio porque ahí estaba la gente. Ahí estaba la gente, se empezaba a mudar. E incluso llegaba la marca en turno y te decía, oye, quiero un Facebook, pero de mi leche, ¿no? Y quiero ahí hacer que todas las señoras se conecten en torno a mi marca y no sé qué. Y era así como, ok, bueno, va, ¿no? Entonces intentabas hacerlo, te quedaba mal. Yo no conozco uno de esos proyectos que siga hoy en día. Y se los decías al brand manager. Le decías, güey, pero es que eso no va a ser. O sea, ya hay un Facebook, hay que hacer algo allá adentro. Claro. No, yo quiero... O sea, incluso yo creo que vi crear 3 plataformas que querían ser el YouTube de una marca. No, y no entendían. O sea, recuerdo un poco esa época como que la marca quería... Quiero Facebook, YouTube y Twitter. ¿Para qué? No sé, pero es que todos tienen una, güey, ¿no? Todos tienen. Mi primo está ahí o mi hijo está ahí. Entonces quiero tener uno, ¿no? Exacto. Sí, entonces como que eso reventó. Creo que todavía seguimos rascándole al sabor de ese tipo de nuevos medios. Y que encontraron ciertas cosas, o sea, creativamente me parece que hubo oportunidades increíbles en ese pedo. Me acuerdo de una campaña muy cabrona ¿te acuerdas de la del oso y el cazador? Claro. Una campaña legendaria que hicieron en YouTube, me parece, ¿no? Que de un puto corrector como liquid paper, ¿no? Sí, total. Y tú escribías lo que querías que pasara y habían filmado quién sabe cuántas versiones y te hacían lo que tú querías. Entonces, esa interactividad me parece que cambió luego cosas, ¿no? Porque... Sí, total. Pues tú en YouTube, no mames, una campaña en YouTube, qué pedo, y tú le escribes la cosa y hace... Que tú decides el video. Tú decides el video, ¿no? Sí, eso... Era como el Bandersnatch de ese entonces. Exactamente, le diste. O sea, a eso iba yo, porque cuando salió Bandersnatch, y pues ya lo pones en Netflix... Lo primero que Cuéntale pensé... que no sepa qué es Bandersnatch, ¿qué es esa mamada? Bueno, Bandersnatch es el primer gran esfuerzo de Netflix por hacer contenidos que sean interactivos, que la gente decida qué va pasando. O sea, la serie que tú vas dirigiéndola, ¿no? Tú diriges, sí, le pones play al episodio y luego te va preguntando, ¿quieres que este güey agarre la chela o que agarre la tarjeta de crédito? Entonces, esa decisión te cambia todo lo que sigue, ¿no? Claro. Entonces... claro, ahora cuando lo vi ahora en Netflix dije, pues qué raro, porque eso lo hacíamos hace 10 años. No, y es una cosa, pues hay libritos de eso, ¿no? O sea, de los libros de niño. Pero llevado a esa experiencia hoy con el usuario que estás en tu puta casa y le mueves. Claro. Pues es genial, ¿no? Y que lo puede usar cualquiera, porque eso era lo que pasaba con ese tipo de esfuerzos antes. Lo vivían muy pocos. Claro. O sea, tenías que tener a veces una conexión de internet muy perra para que te cargara esos videos. Claro. O una computadora que te aguantara también la producción o gráficos, ¿no? Ahora, pues lo que está cañón es que lo puedas hacer en Netflix. Sí. Que lo tienes en cualquier plataforma, en un celular o en la tele, donde quieras. Eso es la magia. Pero muchos de esos proyectos empezaron así. También, por ejemplo, realidad aumentada. Yo me acuerdo de yo creo que de los primeros proyectos que ya hacía yo, como metiéndole publicidad, pero medio tecnología.
justo fue un proyecto de un juego en realidad aumentada con una caja de Choco Crispies, me acuerdo todavía. Ok. Hace 8 años. Wow. O más, igual, yo creo que es más tiempo. Y no pegó porque estaba cabrón, la tecnología estaba en pañales. ¿Quién tiene un smartphone? Seas mamón, güey, ¿no? ¿Quién tiene un smartphone? Se trababa, ¿no? Era un desmadre. Pasan 6, 7 años y Pokémon Go hace la abuela del estadio. Que la realidad aumentada sea para todos, ¿no? Y hoy ya lo tenemos en todos lados. Entonces, como que yo creo que ahí lo que es interesante es que puedas, o sea, y es un poco, creo que parte de mi historia, como que nunca le digan no a algo que quieran hacer, por ejemplo, ¿no? Como que siempre traten de saltarle, o sea, si fluye por ahí, pues sáltenle y vayan también fluyendo como con lo que va pasando alrededor, porque lo que de repente sea muy nuevo un día, algún día puede ser que reviente y entonces ya estás ahí, ¿no? Y eso yo creo que es algo que me pasó. Yo estoy seguro que no estaría ahora, que ahora, por ejemplo, la mayoría de las cosas que hago ya hoy en mi día a día no tienen nada que ver ni con digital, o sea, es más como con la gente, bueno, o sea, es comunicación, a veces son modelos de negocio, a veces son otras cosas, pero o sea, creas, pero yo ya realmente no es que me siente a ver, puta, ¿y ahora qué hacemos con tecnología? Pues no, claro. Pero no tendría esta visión hoy si no hubiera pasado por todo eso. Pero creo que es lo maravilloso de tu proceso, o sea, que digo, yo no conozco a nadie, y sobre todo porque hace tantos años, que haya vivido ese proceso del digital como tú, es decir, tú entendiste. Conozco a morritos, ¿no? Que nacieron con ese, pero rucos como tú, como yo, que arrancaron en ese proceso, que tú en especial estuviste en eso, o sea, en lo que nosotros hacíamos teles y billboards, tú estabas inmerso en eso y me parece fabuloso, ¿no? Es una historia que a mí me parece inspiradora para cualquier morro que ahora nacen con este coso digital. Sí. Pues quizá lo que sigue es puta, no sé. Sí, volar. Sí, volar, qué sé yo. Vamos ya para terminar y una última pregunta en eso. ¿Tú crees que ahora estos cuates que nacen y estos nuevos creativos que están metidos, inmersos en estas cosas digitales, inventando las cosas que van a inventar el día de mañana, sigue siendo esta parte de realizar en el papel y en un lápiz, por ponerlo de manera utópica, esa imagen de la idea primordial ahí, o hay unos nuevos procesos para hacerlo en el tema digital? O sea, ¿sigue prevaleciendo eso en tu opinión o no? Sí, yo creo que siempre va a existir. O sea, o sea, justo cuando en todo el proceso ya me he preguntado esas cosas. Hay una conexión que es, digamos que no se puede cambiar ni modificar, muy cañona entre el cerebro, las emociones y las manos. O sea, eso nos diferencia de todos los demás animales, seres vivos y todo ese rollo. Y me parece que no lo puedes sustituir. O sea, y eso te lo dice quien sea que tenga un poquito, ya haya dedicado un poquito de su vida a la creación. Tú empiezas a escribir algo y las cosas empiezan a liberar, ¿no? Entonces creo que eso, al menos para mí, sí es importante, el anotar, el dibujar, el hacer estos como esquemitas, ¿no? Todo eso me parece que sí es algo que no lo puedes cambiar, pero sí conozco gente que ya nació en otro lugar, en otro lenguaje y que digital. De repente estás con un dude que acabas de contratar, trainee y lo vio en un años, y mientras tú estás hablando, estás peloteando y todo, el güey está en su celular y tú, como tío, piensas, oye, pendejo, güey, ponme atención, cabrón. Y entonces el güey te dice, estoy tomando notas, güey. O estoy haciendo un boceto ya de cómo va a ser. Ah, ok. ¿No? Ya perdóname, güey. Ya me siento. Y hay gente que, por ejemplo, no se le da el agarrar un notebook, ¿no? Claro. O sea, tengo muchos amigos que tienen su colección de notebooks con todo lo que han escrito de ideas y de dibujos. Y hay gente que no lo puede ver. Y entonces, en cambio de eso, traen un iPad. Y ahí están con sus notas, le van dando. Creo que yo, la verdad, siento que es... por un lado, sí, lo manual no lo puedes intercambiar. Por eso también ahora el iPad tiene su plumita y puedes ahí dibujar. Sí. El material no importa, sino el acto y que uses los items que tienes. ¿No? Y la idea, si no hay una idea atrás del la idea 100%, pero también, si se acomodan como quieran, denle. O sea,
Yo creo que cada quien sabe cómo le funciona mejor su proceso, y el mejor proceso es el propio, ¿no? Claro, es el que a ti te 100%, funciona. total. Finalmente, y con eso culmina la entrevista, y se lo hacemos esta pregunta a todos los invitados. Probablemente hay un cabrón que está en la FES Zacatlán y Claro. viene en el Metrobús escuchando esto, y lo tienes aquí enfrente. ¿Qué le dirías a este güey? ¿Cómo le dirías qué tiene que hacer? O sea, se mete en una agencia chica, una grande, ¿qué debería hacer? ¿Cuál es el consejo de...? Bueno, el cliché es decirle justo al cuate que está empezando, es como decirle cágala y comete todos los errores que puedas ahorita, porque después no vas a poder y todo. Lo mantengo, o sea, creo que sí, es momento de cagarla, y sigan lo que sientan. O sea, creo que el punto, como que luego no hay una respuesta correcta. O sea, no, el punto no es si te metes en una agencia grande, una independiente, si me hago entrepreneur y yo pongo la mía. Creo que cada quien debe tener, si no claro qué quiere, por lo menos lo que no quieres. Claro. Y con base en eso, pues más bien piensen cuál es la mejor respuesta. En lo personal, si yo hoy volviera a empezar y tuviera el chance de poder elegir a dónde me meto, yo creo que empezaría a hacer, si tuviera el chance, empezaría a hacer cosas mías. O sea, como que es un buen inicio. O sea, lo volvería a hacer, porque de hecho yo empecé así como más freelance por mi lado. Me empecé a dar cuenta cómo funcionaban las cosas, y eso me ayudó después. Medio más autodidacta en términos más generales. Autodidacta, sí, total. Creo que a mí es lo que y no necesitas esperar a que nadie te esté empleando. Que nadie te diga. No, porque además eso tienen que desarrollar también una resistencia fuerte al pensamiento distinto a uno. Y cuando eres muy joven, va a ser más fácil que te enfrentes a esos pensamientos que ya están muy arraigados o que son antiguos. No toda la gente que ya estamos como pues más adultos, pues no tenemos la capacidad de poder entender cómo son las nuevas formas. Entonces hay que lidiar con eso, pero tampoco te lo tienes que aguantar. O sea, fuck it, güey. Si de pronto, pues, alguien cree que así no debe ser, a huevo, pues, si tú crees que sí, pues hazlo, no pasa nada. O sea, es ahorita. O sea, si yo ahorita me pongo que sí lo voy a hacer, o sea, sí lo hago, pero es más difícil si yo hoy meto un poco de riesgo a mi vida, porque hay otras cosas que dependen de ellas. Claro. Cuando estaba más chavillo, pues, güey, no pasó nada. La regué infinitamente muchas veces y no pasó nada, al contrario, como que vas saltando de una cosa en otra y ya un día te das cuenta que estuvo chido, ¿no? Qué chingón. Pues cabrón, muchas gracias de verdad en recibirnos aquí en tu cantón. Un placer. Estamos ahí persiguiendo por semanas, pero muy bien. No, qué chido, qué logramos. Chido. Y la verdad es que para mí sí es como un gran gusto, y creo que es gran inspiración para el cabrón o la chava que te escuche, pues que ver tu historia pueda llevar a alguien a hacer cosas increíbles, está bien chingón. Muchas gracias. Pues no se pierda nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco, alguna otra loca por ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen ahí las notificaciones, escuchen nuestro podcast en Spotify, o en iTunes, visiten próximamente un Patreon, donde va a haber montones de extras. Nos vemos la siguiente semana por acá, y donde nos inspiraremos otra vez desde el inicio. Gracias. Gracias.